Una pregunta. ¿Cuál es la cosa más importante que Dios quiere que usted sepa? Con ustedes, el Dr. John Varela, le vamos a presentar un mensaje bastante interesante. Dios tiene un plan de éxito para tu vida. Tenía un amigo y estamos en un barquito, en una lancha, en el río de las Amazonas, en el Perú. Y me preguntó, Pastor John, nosotros vivimos por la fe, ¿verdad? Sí, vivimos por la fe. ¿Qué es la fe? Le pregunté. ¿Qué es la fe? No sé, pero me lo vas a explicar, ¿verdad? Sí, el justo por la fe vivirá. Y él, escuchando mensajes que había dado, que el justo, el creyente en Cristo Jesús, nacido de nuevo en Cristo, por la fe vivirá. Y declaró, John, nosotros vivimos por la fe, ¿verdad? Sí, vivimos por la fe. Le pregunté, ¿qué es la fe? No sé, pero me lo vas a decir. Sí, así es. El justo por la fe vivirá. Y la fe es la palabra de Dios. El justo debe de vivir en acuerdo a la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios día tras día, entendiendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. Uno debe, siempre y cuando está leyendo la palabra de Dios, observar lo que está leyendo en la Escritura. Número 2, hacer una interpretación de lo que acaba de observar, de lo que acaba de leer. Número 3, aplicarlo a nuestra vida. Observar, interpretar, aplicar. Muy simple. Eso es lo importante. Nos dice la palabra de Dios, sí, vivimos por la fe. ¿Qué es la fe? En Efesios 2:10 nos declara Dios, somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios de antemano designó que viviéramos. Bueno, ¿qué dice aquí? Dios nos creó antes de la fundación del mundo. En Efesios 2:10 nos dice, en Efesios 1:4 nos dice Dios que Dios según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué increíble. Antes que Dios hubiese creado todo el mundo, Dios nos escogió. Y aquí estamos viviendo en tiempo, miles de años atrás, Dios nos conoció y nos escogió. Qué increíble, qué fantástico. Ahí fue en donde nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, el justo por la fe vivirá, por la palabra de Dios vivirá. ¿Y qué nos declara? Efesios 2:10. Aquí nos declara, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué fantástico!
Dios, de antemano, nos creó para buenas obras en el futuro. Ni existíamos cuando Dios estableció estas buenas obras. Y nos escogió en Él. El justo por la fe vivirá. Ahora el justo reconoce que Dios, nuestro Creador, nos creó para un propósito definitivo, con un éxito que nos va a traer muchas buenas obras que Dios establecerá a través de nuestro entrego a Él. ¡Qué fantástico! Esto es Dios. Por eso es que la cosa más importante que uno debe saber es conocer a Dios como nuestro creador. Porque un creador crea algo para un propósito definitivo. Y Dios creó a John Varela y te creó a usted también para buenas obras. Nos declara Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de la juventud. Acuérdate. Dios quiere que uno siempre y cuando está acordándose de Dios, nuestro Creador. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el Creador ha creado algo para un propósito definitivo y Dios creó a John Varela para que él cumpliese con las buenas obras que él iba a lograr a través de mi vida, y también estableció obras buenas obras a través de tu vida, que tú cumplirás cuando tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Tiene este plan. Eso significa el justo por la fe vivirá. El justo por la palabra de Dios vivirá. Y la palabra de Dios nos dice que Dios ya tiene todas estas buenas obras en nuestro futuro. Y desea que nosotros cumplimos con estas buenas obras. Es algo tremendo. La palabra de Dios nos indica esto y nosotros, por fe, por la palabra de Dios, debemos ordenar nuestra vida. Siendo eso el caso, entonces la petición que uno debe hacer: Señor Jesucristo, mi fiel Creador, muéstrame el camino que has designado para mis pies. Muéstrame. Porque siempre hay dos caminos en la vida. El camino que uno mismo establece y el resultado de lo que nosotros escogimos, siempre hay choques, desastres, siempre. Pero Dios nos estableció otro camino. Y lo que Dios establece para nosotros, todo es bueno. Jamás tendrá Dios algo malo para entregarnos algo. Siempre es bueno, es santo. Al contrario, lo que uno mismo escoge es malo. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Nada, cero. Ningún éxito tendrá la carne. Pero vivir al Espíritu, siempre hay éxito en la vida. Y eso es lo que significa vivir por la fe, entendiendo la palabra de Dios y lo que Dios, antes de la fundación del mundo, estableció para cada ser creyente, para cada ser humano. Pero lamentablemente, la mayoría de la humanidad ha rechazado, no conoce, no entiende la palabra de Dios, ni leen la palabra de Dios, y jamás pueden conocer el plan de Dios para su vida. Jamás pueden conocer la voluntad de Dios para su vida, pero Dios así lo ha hecho. ¿Cómo puede uno descubrir
el plan de Dios y cumplir con las promesas de Dios para la vida de uno y lograr todas estas buenas obras en nuestra vida. Nos indica la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 6. Aquí es cuando Jehová habló a Moisés diciendo, mira Moisés, yo he llamado por nombre a Bezaliel. Al leer la palabra de Dios es bueno que uno lo aplica personalmente a la vida de uno. Y siendo eso el caso, voy a poner el nombre mío en donde está el nombre de Bezaliel. Y cuando yo estoy leyendo, cuando yo digo John, usted ponga el nombre suyo. Alicia, María, José, Pedro, sea lo que sea. Ponga el nombre suyo allí. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaliel, a John, hijo de José, hijo de Jorge, de la tribu de Texas. Yo nací, fui criado en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Fíjese nomás. Dios nos da, ¿qué nos da? Lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. El número 1, sabiduría. Sabiduría. Lo he llenado de inteligencia. Sabiduría, inteligencia, en ciencia. Y en toda manera de arte. Bueno, Dios nos ha escogido para un propósito definitivo. Nos ha escogido para trabajar como médico, como enfermera, como carpintero, trabajar con la electricidad, en una joyería, hacer un plomero, sea lo que sea, cualquier tipo de trabajo, Dios ya de antemano estableció qué tipo de trabajo Él estableció para nuestra vida. Y haciendo eso Dios, también nos va a entregar las habilidades para cumplir con ese propósito. Y nos entrega sabiduría para ser médico, enfermera, para trabajar con electricidad, para trabajar como carpintero, con la joyería, cualquier tipo de trabajo, nos entrega las habilidades para cumplir con ese tipo de trabajo. Eso hace Dios. Entonces, uno, ¿cómo recibe estas habilidades? La palabra nos indica, lo he llenado del Espíritu de Dios. Entonces, a través del Espíritu de Dios, que la sabiduría viene, la inteligencia viene del Espíritu de Dios, la ciencia viene del Espíritu de Dios, y toda manera de arte viene del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que uno mismo recibe el Espíritu de Dios para el que al mismo tiempo podemos recibir todas estas habilidades? ¿Cómo? Nos declara la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. La carne para nada aprovecha. La carne, el cuerpo de uno. La vida sin Dios en la vida. La carne
para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y la vida significa sabiduría, inteligencia, ciencia, toda manera de esta, una vida abundante, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha ciencia, con mucha habilidad de trabajar en toda manera de arte. Eso viene a través del Espíritu de Dios. Y dice Jesucristo que es el Espíritu que da vida, y nos indica que las palabras que yo les estoy hablando, que es la palabra de Dios, estas palabras son espíritu y son vida. Uno recibe todas estas habilidades cuando uno comienza a leer la palabra de Dios cada día, entender la palabra de Dios, y al hacer esto, las palabras entran a la mente, se conviertan en espíritu, y el espíritu los convierta en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda manera de arte. Más uno escudriña la palabra de Dios, más habilidades recibe del Espíritu de Dios. Tremendo la cosa. Y no es solo para ser misionero, no es solamente para ser pastor, no es solamente para enseñar la palabra de Dios a la gente, no, es en todo tipo de vida. Nos dice aquí, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Dios nos entrega la habilidad de inventar diseños, de todo tipo de diseños, de inventos que uno puede imaginar. Para trabajar en oro, uno comienza a trabajar en joyería de varios tipos, con plata y con bronce, en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera. Uno va a llegar a ser carpintero, para trabajar en toda clase de labor, toda clase en la siembra, sea lo que sea. Dios les entrega habilidades de trabajar en este tipo de trabajo y además inventar diseños, cómo mejorar ese tipo de trabajo. Y haciendo eso, el acaso nos añade algo más. Nos atrae la mujer con quien vamos a casar. Nos trae el hombre, que será el esposo. Nos atrae amigos para trabajar juntos con la madera o con cualquier tipo de labor. Serán del mismo ánimo, conscientes con el Espíritu de Dios en la vida, y se van a mantener con un compañerismo íntimo en Cristo Jesús, disfrutando de todas las obras de Dios, de toda la gracia de Dios, de todo el fruto del Espíritu de Dios. No van a haber pleitos, no van a haber ningún tipo de engaño, porque están trabajando con el Espíritu de Dios en la vida de ambos. Es algo tremendo. Así es que Dios nos escoge. Y otro profeta, Jeremías, nos indica exactamente lo mismo en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. La mayoría de las personas con quienes hablo siempre, nunca piensan que Dios está pensando de ellos. Que piensan por su mayor parte que Dios ni saben que existe. Y así es la mentira que Dios les atrae a estas personas. En el versículo 11 de Jeremías, del capítulo 29, Dios dice,
Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios está pensando de ti en este momento, en la actualidad. Dios está pensando de ti. ¿Y qué está pensando? Pensamientos dañosos, que Dios te va mirando, te está vigilando, y al momento que uno hace error o hace una falla, que te va a golpear, que te va a eliminar de este mundo. No. Está pensando algo bueno, no cosas malas. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de engaño, pensamientos de paz. Dios es bueno, Dios es amor. Y los pensamientos que Dios tiene para contigo son buenos, son de amor, de paz, y no de mal. ¿Para qué? Para que uno pueda lograr el fin de lo que espera, el fin de las buenas obras que Dios de antemano ha preparado para ti. Esto desea Dios, que tú puedes cumplir con el plan de Dios que Él estableció para tu vida antes de la fundación del mundo, miles y miles de años antes que naciste en el planeta Tierra. Eso es el caso. Cuando uno reconoce cuando uno sabe que Dios tiene un plan para ellos, que Dios, el creador de todo, nos ha criado para un buen propósito, buenas obras, no para mal, nuestros deseos y lo que hemos escogido nosotros propios. Escogimos el camino mal. Y muy pocos escogen el buen camino que Dios ha preparado para cada ser creyente. Lo hemos rechazado, lo hemos puesto al lado y seguimos con los deseos de uno, que resulta siempre en choque, en caos, en desastre. Y con esos choques uno busca algo mejor, busca, Dios, ¿existes? Y Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador, que un Creador va a crear algo para un propósito definitivo. Recuérdate que Dios tiene un plan lindo, hermoso para ti. Y al hacer eso, y al conocer esto, dice en el versículo 12, entonces, ¿qué dice? Entonces me invocaréis. Entonces vendrás y oraréis y me oraréis y yo os oiré. Cuando uno sabe, cuando uno reconoce que Dios tiene un plan para ellos, que está lleno de éxito, que es un plan bueno, que es un plan de paz y con tranquilidad, entonces digo, pues yo deseo estas cosas, porque mi vida solo ha conocido desastre, sufrimiento, dolor, pero yo deseo lo bueno. Y todo lo que Dios nos entrega es bueno. Jamás hay algo mal en lo que Dios nos entrega. Entonces me invocaréis y veniréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscas de todo vuestro corazón. Amigo, cuando te estás encontrando en esta situación de engaño, de dolor, de sufrimiento, de caos, de bancarrota, sea lo que sea, Dios desea que usted alce su rostro al cielo. Señor Jesucristo, mi fiel Creador, me has criado para un solo propósito,
Me has creado para tener éxito en la vida, Señor. Enséñame cómo escoger. Enséñame cómo entender la palabra de Dios, para que pueda recibir más de tu Espíritu, y recibiendo más de tu Espíritu voy a recibir sabiduría, inteligencia, ciencia y toda manera de arte para tener éxito en esta vida, para cumplir con las buenas obras que tú de antemano has preparado para mí. Enséñame, Señor. Cuando tú, amigo, hagas esa petición a Dios, se va a encantar tu Creador y te va a guiar, te va a enseñar. Voltea para acá, voltea para allá, sigue derecho, hago un retraso, ahora más adelante, al lado derecho, al lado. Dios comienza a ordenar tus pasos y guiarte en lo que Él estableció para tu vida de antemano. Algo tremendo. Pero uno lo tiene que hacer de corazón, sinceramente, no con ninguna manera de fraude, sinceramente. Debe de venir de aquí. Es algo lindo, es algo bonito, es algo de lo más grandioso. Dios tiene este plan para tu vida. Además, nos dice el versículo 6, que va a ordenar tu esposa, tu esposo, los socios que Dios sabe que vas a necesitar para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Así es. Haciendo eso, Dios te lo va a mostrar. Dios te va a guiar tus pasos. Dios te va a traer cualquier persona que usted debe tener para cumplir el propósito de Él. El amigo mío que me declaró, John, nosotros vivimos por la fe, ¿verdad? Sí, vivimos por la fe. ¿Qué significa la fe? No sé. Lamentablemente, esto es la situación de la mayoría de la población del mundo. A lo menos los cristianos también están en la misma condición. No pueden entender la palabra de Dios. No saben lo que significa la fe. ¿Qué significa la fe? La fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y al escudriñar la palabra de Dios, Dios nos trae el entendimiento que se convierte en sabiduría, inteligencia, ciencia y en toda manera de arte. Es cumplir con la palabra de Dios. Es algo muy lindo. Pero tiene que comenzar en un lugar. ¿Y cómo comienza? Comienza en establecer un parentesco íntimo con Dios. Dios es santo. Yo, John Varela, y usted también, no te conozco, pero sin conocerte, es cierto que los dos, ambos, somos pecadores. Porque todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y nuestros pecados nos han separado de Dios. Nadie con tan siquiera un pecadito, de lo más pequeño que sea, puede entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ni una manchadita pequeña, de lo más pequeño, se puede. ¿Por qué? Dice Dios en Santiago capítulo 1, si uno ofendiere en solo un punto de la ley, es culpable
de todo, ofendiendo en un solo punto. Entonces, necesitamos perdón. Necesitamos perdón de pecado. Y además necesitamos que nuestros pecados sean borrados de nuestro ser. Y aquí es en donde llegó Cristo a este mundo y murió en el madero, tomando todos los pecados, y allí derramó su sangre, limpiándonos de todo pecado y de toda maldad, como dice 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Dios. Versículo 9 de 1 de Juan, capítulo 1, dice que si uno confiesa sus pecados, Señor, perdóname, Señor. Cuando lo hace con contrición y de alma y de corazón, Dios dice que Dios es fiel y justo a perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al pedirle perdón, Dios nos limpia de todo pecado. Y establece, y el Espíritu de Cristo viene y hace su morada adentro de uno, y Cristo Jesús comienza a vivir la vida de Él a través de uno. Recibimos más del Espíritu de Dios con cada vez que leemos la palabra, cada vez que entendemos la palabra de Dios, recibiendo más y más y más del Espíritu de Dios y recibiendo más sabiduría, más inteligencia, más ciencia y más de esta toda manera de arte que nos entrega. Y así tenemos más éxito, más éxito, más éxito y más éxito en la vida cotidiana. ¿Conoces el perdón de pecado personal? ¿Has establecido este parentesco íntimo con Dios? Un compañerismo íntimo de lo más profundo cuando el Espíritu de Dios viene perdonándote de todo pecado, limpiándote de toda maldad y entrando a tu alma cuando tú le pides perdón. Y el Señor Jesucristo comienza a vivir la vida de Él a través de ti, dándole una unción para seguir adelante con Cristo Jesús. Es tremendo, 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 tremendo. Y tú comienzas a guiar tus caminos, tus pasos, para cumplir las buenas obras que Dios de antemano estableció que uno cumple en esta vida. Señor, gracias por este mensaje. Gracias que eres un Creador fiel y justo. Eres un Creador de amor, porque Dios es amor. Gracias por tu gran amor que nos limpió de todo pecado. Gracias por tu gran amor que nos perdonó de todo pecado. Gracias por este amor que nos ha establecido una senda en la vida, un camino lleno de éxito, cumpliendo muchas buenas obras. Ayuda, Señor, a cada ser creyente, a cada ser humano que está escuchando estos mensajes, estas palabras tuyas, de tu Santa Biblia. Hágalo, Señor, que puedan entender y cumplir tu propósito para ellos. Te lo pedimos todo en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amigo, si tienes preguntas, escríbenos aquí al ministerio. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si quieres recibirlo, escríbenos, haga su contacto con nosotros y le enviaremos esta información también. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.